Buenas tengan todos ustedes, señoras y señores. Desde San Juan de Colón, capital del municipio de Ayacucho, en el estado Táchira, queremos llevarles una serie de impresiones que corresponden a la historia de nuestro pueblo. Hoy en día, frente a un sitio muy de alto interés para toda la comunidad, ya que se trata de nuestro cementerio municipal. Y queremos llevarle una serie de informaciones acerca del cementerio, aunque previamente podemos decir que este no fue el primer cementerio que tenemos en nuestra ciudad, ya que anteriormente y antes de 1880 existió un cementerio en la parte de baja de la ciudad, donde se conoce como la Carrera 1 con calle 7 hoy en día. Este cementerio funcionó durante muchos años, pero de allí fue mudado para acá porque el terreno topográficamente no tenía las mejores condiciones. Aparte de eso, también existía un callejón, de los antiguos callejones que bordeaban esta ciudad, y el cual en épocas de invierno arremetía y se preveía que podían sacar los restos de algunos cajones que habían en ese sector. Es por eso que en una oportunidad la municipalidad y en compañía de mucha gente preocupada de este pueblo decidieron instalar este cementerio, adquiriendo parte de las tierras a varias personas, dentro de ellos a una señorita yuncosa que vendieron parte de estos terrenos. Y por eso se estableció el cementerio a la salida de lo que conocemos como San Juan de Colón. Y estamos precisamente en la Carrera 5, que era la salida de la época de Mulas de Recua hacia lo que es San Vicente. Por aquí también transitaron los primeros automóviles y pasaron todos por frente al cementerio. Pero queremos decir algo también. El cementerio es del siglo XIX, en la década de 1880-1870 que se empezó a construir. Y posteriormente, gente preocupada aquí como José Seferino Chacón, don Calixto Medina, el padre o presbítero Juan de la Rosa Zambrano, quien era el párroco de nuestra ciudad, se preocuparon por construir una fachada y una capilla al cementerio, porque nunca se había construido como tal. Y esto hicieron una suscripción popular en la cual mucha gente del pueblo contribuyó con dinero y otros con la mano de obra para venir a hacer este diseño que conocimos como la capilla del cementerio, donde se velaban los muertos por caridad o aquellas personas que no tenían dónde hacer su velatorio, y esto es para esa utilidad. En 1888, la campana que vemos en la parte posterior del frontis de la capilla del cementerio fue instalada allí para anunciar en los días de misa, cuando venían los días así muy especiales como el Día de Difuntos, el Día de los Santos o un motivo muy especial. También podemos ver la placa que ostenta al lado izquierdo del cementerio, donde está la descripción de quienes contribuyeron y quienes se preocuparon por la construcción de dicha capilla. Posteriormente, hace unos 20 años, fue demolida y fue construida una capilla en la parte interior del mismo cementerio, en la parte de los jardines. Y más adelante volveremos con más información. Podemos ver interiormente en el cementerio, en los jardines, las obras que se hicieron en los años 50 cuando se construyeron estas figuras geométricas de cemento para emplazar dentro de ellos una serie de árboles, de pino y otro tipo de árboles que sirvieron para adornar los jardines del cementerio, que en otra oportunidad tuvieron otras características. Pero podemos ver que fueron hechos en una forma alineada, todas las figuras, en una forma que va, si quisiéramos, de norte a sur, en un solo sentido. Esto tiene una razón de ser que más adelante le explicaremos cuál fue el motivo para construirlas de esta manera. En la época en que se construyeron estas estructuras de concreto, pues hubo la preocupación de construir dos fuentes de agua que sirvieran en primer lugar como depósito de agua para que las personas utilizaran en las flores y plantas que traían para el cementerio. Ya hoy en día pues no cumplen la misma función, ya que dentro del cementerio se han instalado algunas tuberías. Pero en la avenida principal del cementerio podemos ver un detalle que es el arco principal de la avenida. Y este arco fue construido en la época de Pérez Jiménez por un colonense
quien se desempeñaba como síndico procurador, como es nuestro amigo Flaminio Chacón. Y él, como era el procurador de la ciudad para el momento, pues entonces con la ayuda de unos obreros y algunos otros albañiles, como era don Carlos Pagini, quien le ayudó en el diseño de este arco, pero podemos decir que tanto el arco como la cruz fueron modeladas y montadas acá por Flaminio Chacón. Esta columna piramidal que está al lado izquierdo del jardín principal y de la avenida principal entrando al cementerio, pues siempre he tenido mucha curiosidad y hay muchos comentarios sobre esta columna. Hay unos que opinan una cosa y otros que opinan otra. Pero una vez más queríamos era reflejar la orientación que tienen las figuras geométricas en una forma tan perfecta que fueron alineadas, porque esto tiene mucha relación con eso, que más tarde les diremos exactamente qué es lo que es. Cuando queremos conocer la historia de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad, existen muchos sitios donde conseguimos las fuentes. Dentro de ello podemos decir que el archivo de la parroquia eclesiástica es una buena fuente de información. También lo hay el Consejo Municipal, el Registro Subalterno, el Tribunal del Municipio y la prefectura del municipio, donde conseguimos los libros de nacimiento, de defunciones, de matrimonios, en fin. Y otro sitio muy importante donde se consigue la información, pues es el sitio donde estamos, en el cementerio, porque aquí podemos saber quiénes vivieron, quiénes murieron, en qué fechas nacieron y murieron, y podemos saber hasta los orígenes de muchas familias que han desaparecido. Y es por eso que para venir hasta el cementerio, primero tenemos que buscar algunas informaciones. Y dentro de la parte histórica podemos decir que para 1880, que es la fecha en que aparece el primer libro que tenemos en la prefectura del municipio, aparece algo muy curioso. Y es porque resulta que para ese año aparece que el día 3 de enero de 1880 se enterraron a dos personas acá, empezando el año de 1880. Y uno fue Elías Morales, quien era un niño de 3 meses, de vecino de esta comunidad, y el segundo fue María Paula Alviares, una niña de 2 años, el mismo día 3 de enero. Y el día 4 fue enterrada la tercera persona que se enterró en ese año, y fue Manuel Zamudio, un joven de 40 años, campesino, agricultor, y que murió de una enfermedad de fiebre amarilla, de ese tipo de enfermedad. Y es por eso que cuando queremos saber algo de la historia, pues no hay más propicio que venir a un sitio como este, donde se posan tantas personas. Y precisamente podemos ver aquí, dentro de las tumbas, una de las más viejas que tenemos. Y esta es la tumba de José María Costa, uno de los primeros hombres que vinieron a este pueblo y quien murió en 1906. Y de ellos podemos decir que la familia Costa pues siempre se desempeñó en muchas actividades, tanto públicas como privadas. Este es el panteón de la familia Guglielmi, venidos de Italia. Y podemos ver en una placa de Asunta Cardi de Guglielmi y el papá Juan Guglielmi. Y son las personas de las cuales nació de este matrimonio otro hijo que llevó el mismo nombre de Juan Guglielmi, que nació en nuestra ciudad, y que en un programa decíamos que fue el hombre que hizo el periódico que se llamó el Ecos de aquí de Colón. Pero también tiene el mérito este señor, que fue la persona que otorgó el nombre o título que lleva la ciudad, con el cual nos podemos identificar como San Juan de Colón, la ciudad de las palmeras. Y esto fue motivado a que Juan Guglielmi, el escritor, hizo esa referencia a nuestra ciudad cuando lo mencionó con esa característica por la cantidad de palmeras que consiguió en nuestra ciudad. Y esta es la tumba de la familia Vivas Morales. Y dentro de ella podemos ver que un nombre muy importante como es el de la señorita Débora Medina Vivas, quien fue una educadora por excelencia y quien se jubiló en nuestra ciudad en el año 50 cuando se inauguró el Grupo Escolar Francisco de Paula Reina. Y está aquí enterrada junto a su familia, está Genara, Cecilia, Atilia y casi todos los miembros de la familia, pero vemos algo muy curioso. En la parte de la placa frontal hay un nombre que dice Atilia Vivas Morales, que dice fecha de fallecimiento del 26/11 de 1971. Y queremos contar algo muy importante, porque Atilia Vivas Morales fue una persona que quedó sola en una oportunidad y por ser familia de la familia Arellano Mora, que vive en la calle 5 con carrera 6, donde fuera la Casa Amarilla. Entonces ella pasó sus últimos días allí, pero con la
coincidencia de que allí estaba también doña Erlinda Mora de Arellano, la mamá de los Arellano Mora. Y como Atilia era sobrina, tía de ellos, pues ellos vieron en su vejez aquí. Pero ocurrió algo curioso. El día 25 de noviembre del año de 1971, la señora Arellano falleció. Y ese día fue enterrada al otro día. Con aquella sorpresa de que cuando fueron al entierro, la tía Tilia pues estaba enferma por la edad y estaba allí en la casa. Después de venir al cementerio, hacia la tumba de los Arellanos, decidieron regresar a la casa y cuando fueron a ver a Tilia, se llevaron la sorpresa de que estaba muerta. Entonces llamaron a la funeraria Paulina de San Cristóbal para participar de que vinieran la familia Arellano para el entierro. Entonces la gente de la oficina pues dijeron, pero ya fuimos al entierro, enterrar a la señora. Y no, es que se murió la otra. Entonces tuvieron que hacer otro velorio y hacer 9 rezos para una, 9 rezos para otra y hacer probablemente 2 entierros. Y por eso es que más adelante vamos a ver que la fecha, la coincidencia es de un día. Uno fue el 10 y el otro fue el 11 de noviembre de 1971. Son cosas muy extrañas, pero ocurren así. 2 muertos el mismo día y al otro día de enterrarlo muere la otra persona que estaba en aquella casa. Cuando decimos que la historia se refleja en un sitio como un camposanto, es porque tenemos el testimonio de ello y podemos ver aquí el matrimonio de la familia Paulini de Angeli, que fue un matrimonio que llegó de Italia en 1892 formado por don César Paulini Serena y doña Eve de Angeli. Por eso viene el nombre de Paulini de Angeli, porque don César era Paulini Serena. Y entonces aquí podemos ver mucha gente de toda la familia y en un programa anterior nos referíamos a William Paulini Andrade como el escritor y la persona preocupada por narrar muchas anécdotas en la prensa nacional y local. Pero también tenemos aquí a Segundo Paulini Pérez, de la misma familia Paulini, hijo de don Antonio y doña Nicolasa. Y podemos decir que, aparte de que Ernesto Segundo fue un gran médico, como sanitarista, también tuvo la particularidad de que fue un gran hombre, fue un gran amigo, y tenía una facultad que cualquiera persona le admira. Era un orador completamente nato. Yo creo que se equivocó de profesión, tal vez como abogado o político debió haberse desempeñado, aunque muchas veces participó en la política. Pero este hombre por excelencia escribió un libro muy interesante sobre la familia de él, y entonces es cuando nos relata la historia del año de 1892, cuando llegados de Italia, los ancestros de ellos crearon y forjaron una familia que aquí la podemos ver en gran número, es completamente numerosa. Hoy en día ya la familia Paulini de Angeli, los hijos del matrimonio original, pues han fallecido en su totalidad, lo que quedan son las terceras y cuartas generaciones. Y por eso pues queremos llevar esto como un testimonio, porque fue en el año en que sembraron el samán de la plaza del Samán, cuando llegó la familia Paulini de Angeli a nuestra ciudad de San Juan de Colón. Frente al panteón de la familia Arellano Mora, podemos ver que el dato curioso, lo que pasa es que está escrito en mármol blanco y la cámara no lo toma como es, pero en la segunda placa, en la primera parte, dice Erlinda Mora de Arellano, y falleció el día 25/11 del año de 1971, y haciendo referencia a lo que veíamos en la tumba de la familia Vivas Morales, donde está Atilia, precisamente decíamos que Erlinda Mora falleció el día 25 y fue enterrada el día 26, y Atilia, por ende, murió el día 26 y fue enterrada el día 27. De un día a otro murieron los dos familiares dentro de la misma casa. Y eso contrajo a lo que contamos anteriormente. Y sigamos adelante con otros relatos. Y cuando hablábamos de la familia Paulini de Angeli, hacíamos referencia al doctor Ernesto Segundo Paulini, como médico de esta ciudad, hijo de la misma familia Paulini, con la cual la preocupación y el hecho de ser un hombre muy importante en nuestra ciudad le dio el mérito que verdaderamente lo merece así, y es por ello que se le colocó a un hospital que está en la avenida Gustavo Higuera el nombre de Ernesto Segundo Paulini, haciéndole méritos a la vida que se forjó en este pueblo como médico, profesor del Liceo Tulio Pérez Cordero en una oportunidad, y como un gran orador y servidor público de nuestra comunidad. Pero siguiendo adelante con estas personas importantes que han dejado mucho reflejo en nuestra historia, estamos frente a la tumba de un gran educador como lo fue el bachiller Francisco de Paula Reina, aunque fue oriundo de la ciudad de Lobatera. Dedicó toda su vida al magisterio en nuestra ciudad hasta que falleció en el año de 1932.
Pero él había nacido en el 71, allá en Lobatera, y después el mismo terremoto que azotó la ciudad de Lobatera y que destruyó nuestra ciudad en el año de 1875, que se conoce como el terremoto de Cúcuta, es lo que obliga a la familia Reina a desplazarse hacia esta ciudad. Y es por eso que viene Francisco, ya muchacho, y él estudia aquí un tiempo, unos años de educación, y posteriormente hace sus estudios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Grita, que era regentado por Monseñor Jáuregui Moreno. Y es por ello que se hace bachiller y posteriormente estudió en Pamplona y dio clases por allá. Pero luego vino y se instaló aquí en lo que fue la Escuela Bolívar, que funcionó en la calle 4, con carrera 4 esquina, frente a un banco comercial que hay en esta ciudad. Allí todavía en esa casa hay una placa que fue colocada como homenaje a Francisco de Paula Reina por uno de sus predilectos alumnos, como fue José Seferino Chacón. Y aquí podemos ver el testimonio que hemos dejado en esta placa con la tumba de un gran educador de nuestra ciudad, y por ende lleva el nombre del grupo escolar Francisco de Paula Reina, que se le otorgó en el año de 1950, cuando se inauguró este grupo para fusionar la Escuela Federal Ayacucho y la Escuela Federal Samuel Darío Maldonado. Y fue por iniciativa de otro alumno de Francisco de Paula Reina, que fue Monseñor Luis Otero, quien vino a bendecir el grupo escolar en época en que Pérez Jiménez vino a inaugurarlo, que se determinó que el grupo debía llevar el nombre de este gran educador, y no hubo ningún problema, y posteriormente se instaló este nombre con el cual lo conocemos actualmente. O sea que nuestro pueblo sí rinde homenaje a sus hijos y a todas las personas que se han preocupado en el progreso y desarrollo de nuestra ciudad. Ya seguiremos adelante. Muchos de los colonenses se han dedicado a muchas actividades y han dejado un grato recuerdo en nuestra comunidad. Precisamente la banda municipal de Ayacucho cumplirá el próximo febrero 100 años de haber sido fundada. Y esta es la tumba donde reposan los restos de su primer director, Román Sosa el Viejo, quien fue su primer director durante muchos años. Dirigió los destinos de la banda municipal. Posteriormente su hijo, Román Sosa Chávez, también fue miembro de esta banda municipal. Y para el año próximo, en el mes de febrero, pues, se espera celebrar por todo lo alto los 100 años de la banda municipal de Ayacucho. Esta es una tumba de una familia Pérez Mora que vivió en esta ciudad, y precisamente aquí está enterrado el general Constantino Pérez en el año de 1940, que murió en septiembre. Y el general Constantino Pérez, pues aparte de ser el jefe civil durante muchos años en nuestra ciudad, también fue el promotor e iniciador de una obra que todavía se conserva, como es la Botica Ayacucho, que se fundara en 1914 junto con su yerno don Esteban Gil Moreno. Pero aparte de eso, Constantino también fue promotor junto con su yerno, con Esteban Gil Moreno, del primer y segundo cine de esta ciudad. El primero fue el Royal Cine Colón, que funcionó en la calle 4, donde hoy en día está la Casa de la Cultura. Y el segundo cine lo construyeron ellos, que es lo que conocemos como Teatro Ayacucho. Ya no funcionan los cines, pero aquí funcionaron los dos primeros cines que tuvo nuestra ciudad, y fue por promoción de Esteban Gil Moreno y de su suero, que era, a decirlo en verdad, era el que te ponía los reales, y si no, no se hubiera podido hacer eso. Y el primer cine de Royal Cine Colón que tuvieron ellos, pues fue en la casa de don Pompilio Dulce, pero era alquilado en ese momento. Posteriormente, ya cuando compraron la propiedad, hicieron el edificio del Teatro de Ayacucho, que se inauguró en el año 31, y ahí pudieron ver los coloniales, el cine mudo, y después el cine ya con sonido y a colores. Más adelante seguiremos con otra información. En estos campos santos se consiguen una serie de variedades en cuanto a la muerte. Hay gente que muere de vejez, otras enfermedades, de epidemias, asesinados, en fin. Pero también el cementerio se presta para el romanticismo. Y así como las historias novelescas, de aquellas que hemos conocido como una historia romántica entre Romeo y Julieta, podemos contar que en la época de Juan Vicente Gómez aquí también se desarrolló una historia de ese tipo. Porque una familia que había aquí tenía una muchacha muy simpática. Y otra familia pues tenía a un hijo que también era muy bien parecido al muchacho. Y esto contrajo que siempre hubo una tendencia a tener unos amores y posteriormente contraer un matrimonio. Cosa que la familia de la muchacha nunca quería aceptar, porque decían que el muchacho era pobre. Como que se repiten las cosas de las novelas. Y eso contrajo a que hacían los amores imposibles. El muchacho, por más que mandaba cartas, a la muchacha nunca la dejaba salir de su casa, y siempre tenían que ir con una chaperona a la iglesia, a la plaza, en fin. Y esto conllevó a que
la familia agredió en varias oportunidades al joven que era el galante de la chica. Llegó a tal extremo en que en una oportunidad fueron a mostrarse a tiros y la autoridad tuvieron que intervenir para poder defender esto. El jefe civil de la época intervino junto con otras familias que se preocuparon de que no fuera a pasar una desgracia por el morir. Total que aquello se convirtió en algo como imposible. Y en una oportunidad, en una casa de un familiar del muchacho, se reunieron. Y antemano les voy a decir algo, no puedo decir los nombres porque tienen familias dolientes y hay gente que no le agrada que se diga quiénes fueron y porque eso trajo muchas repercusiones entre familias. Pero siguiendo adelante le podemos decir que en esa oportunidad entonces, en una casa decidieron reunirse los dos jóvenes, tanto la muchacha como el muchacho. Y se dice que bueno, que tuvieron su amorío allí y posteriormente se suicidaron los dos. Esto contrajo de que cuando consiguieron los cadáveres vino una represalia por parte de la familia del muchacho contra la familia de la chica. Y esto sí entonces empeoró las cosas porque ahora la cosa sí era en serio. Ya la familia del muchacho culpaban a los otros y entonces la masacre iba a ser de parte y parte. La única forma de conciliación fue que las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, decidieron apartar, meterse en el problema y decidieron comprar una de las tumbas que estaba acá en el cementerio y para que quedara algo así como limar las asperezas, decidieron enterrar el mismo día los dos cadáveres y en la misma tumba para que por lo menos no se unieron en vida, pero decía la gente, bueno, tal vez en el más allá. Pero eso también conllevó a llevar una historia de cementerio que trágicamente tuvo ese final, que no debió haber sido así, pero aquí se han conseguido muchas cosas. Y siguiendo con algo muy curioso, un amigo mío que es profesor, Liceo de acá, me contaba que en una oportunidad, y no estoy muy lejos, murió un familiar de él. Alguien le sugirió al hermano del familiar que el señor no estaba muerto, que parecía más bien como un estado catalítico, cosa que negó, y como él era su hermano, su único heredero, dijo que estaba muerto y decidió que lo enterrar. Pero la coincidencia es que 7 u 8 años después murió otro familiar y ese mismo hermano tuvo que venir a mandar a abrir la tumba para enterrar al otro. Con la sorpresa de que cuando sacaron el cadáver, ya por los años de rigor y de ley que establece, se consiguieron de que los huesos estaban al revés. Eso le tocó de un golpe así como muy fuerte en la conciencia del hombre, porque sí se dio cuenta de que habían enterrado a su hermano vivo. Eso es muy doloroso, pero más doloroso es que tenga la persona que venir a darse cuenta de que cometió ese error y ya no se puede saldar a esta altura. Eso también está aquí en este cementerio y me imagino que en muchos cementerios del resto del país deben haber ocurrido ese tipo de episodios. Seguiremos adelante. Y esta tumba nos trae muchos recuerdos porque es de una familia de mucha trayectoria y muy antigua en nuestra ciudad, como es la familia Vivas Becerra, integrada por Efraín Vivas, doña Ana María Vivas, esposa de don Hernán Pacheco, de quien tenemos gratos recuerdos porque fuimos sus vecinos durante muchos años. Y vemos que don Efraín Vivas, que Becerra fue un hombre que murió en 1960, pero don Efraín tuvo mucha historia porque él fue un guerrero de la época gomecista y junto con otros colonenses se dedicaron en unas épocas a guerrear y por eso es que siempre se le mantuvo un respeto. Aquilino Rosales también era un gran amigo de él, el papá de Rogelio Rosales, pero este fue uno de los hombres que infringía respeto, en primer lugar porque era un caballero, donde aquellos que formaron parte integrante del grupo que se llamó Los Notables de Colón, que se reunieron en la bodega y se reunían permanentemente en la bodega que tuvo en la carrera 5, calle El Mosquero, don Porfirio Ariana Viejo, y era sitio de reunión obligatorio todos los días la tertulia que se formaba entre Efraín Vivas, Aquilino Rosales, Juan Roa Morales y tantos colonenses que se reunieron viejos allí, Pedro Justi, otro de los que tanto iban allí era Eduardo Chozomos, que era una tertulia permanente. Y de ahí contaba el padre Valecillos y padres posteriores a que cuando llegaba un entierro a la iglesia de San Juan Bautista y iba acompañado por 2 o 3 personas, entonces le preguntaban al padre, pero padre, hay un problema. Ernesto García también decía lo mismo. No tenemos quien nos acompañe a llevar el féretro al cementerio, no se preocupen. Ahorita cuando pasemos por la bodega don Porfirio, ahí nos sobra gente que nos ayuda a acompañar y a llevar el cadáver. Y es que en efecto cuando venía el entierro y era casi obligatorio que cerraban la bodega, todos se venían en una perfecta procesión a acompañar al féretro de quien fuera y si es posible a cargar. Y posteriormente regresaban al cementerio y iban a abrir la bodega y se cerraban.
tertulia que duraba generalmente hasta las 9 de la noche. Y esto conllevó a que todos los tertulianos formaron una sociedad que se denominó los Caballeros de Colón, otros decían los notables. Pero verdaderamente fueron personas que, me imagino que los temas de conversación de la época debían haber sido muy interesantes porque eran gente muy vieja y llena de historia. Los cementerios, aparte de ser unos sitios donde viene a descansar por última vez el ser humano, se ha caracterizado porque también se han construido unos mausoleos que hoy en día forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. En primer lugar porque son unos majestuosos templos y porque conservan unas obras de arte esculpidas o talladas, ya sean en metal o en mármol. Y esta es una de las obras más importantes y relevantes que tenemos en nuestro cementerio, porque los cementerios, aparte de ser unos sitios donde viene a descansar por última vez el ser humano, se ha caracterizado porque también se han construido unos mausoleos que hoy en día forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. En primer lugar porque son unos majestuosos templos y porque conservan unas obras de arte esculpidas o talladas, ya sean en metal o en mármol. Y esta es una de las obras más importantes y relevantes que tenemos en nuestro cementerio, porque este ángel que está aquí tallado es completamente de mármol y es de la familia Celis, es el panteón de esta familia. Y recordemos que la familia Celis, que ya desapareció en esta ciudad, porque todos los pocos que quedaron se fueron de acá, fueron las personas que tuvieron un surtidor de gasolina en la calle 4, frente a donde estuvo la panadería regional. Y eso fue una estación de servicio que hubo allí, un solo surtidor, donde está una perfumería comercialmente. Y durante muchos años mantuvieron esta hegemonía allí de el surtidor de gasolina antes de que Luis Márquez montara el de él. Pero podemos ver que esto verdaderamente es una obra de arte y debería ser inventariada y conservada por el municipio de Ayacucho. Pero más adelante veremos las personas que están enterradas en este panteón. En 1932, precisamente tenemos una fotografía de ese entierro cuando la calle era empedrada frente a la iglesia de San Juan Bautista. Y ese era el entierro de Natalia de Celis, esposa de don Antonio Celis. Y posteriormente, don Antonio Celis falleció en 1947. No, casi los nombres no se ven en las placas. Ya después de los últimos que llegaron fue en 1967 y 1968. Y desde entonces la familia Celis pues, no, se fue de esta ciudad. Su casa de habitación fue vendida, que era una gran mansión ubicada en la calle 4 con carrera 10. Hoy en día ya no existe la casa porque fue demolida en su totalidad. Al comienzo de este programa, en los jardines de la parte inicial del cementerio, vimos una columna piramidal que tiene un nombre elocuente. Dice Masei de Anselmi, Leonor. Pero tiene una fecha que es 1926. La gente ha expuesto muchas ideas acerca de esta columna piramidal, pero aquí verdaderamente es donde está enterrada doña Leonor Masei de Anselmi, y tiene la característica de que era la esposa del presidente del Consejo, don Rómulo Anselmi, un hombre adinerado para el momento, porque era comerciante en el café. Y cuando murió doña Leonor, que era mujer muy joven, vino de Italia, entonces decidió su esposo, don Rómulo, comprarle una onda de cristal. El padre, el presbítero de la época, párroco de esta ciudad, le pareció que ella era mucha ostentación porque ella la velaron en la calle 5, más arriba de la casa donde yo vivo exactamente, un poco más arriba, y entonces allí pues la bola de cristal se veía como la bella durmiente. Eso contribuyó a que la ostentación, pues el sacerdote no le agradó, entonces dijo, no hay problema, le ponemos un paño negro por encima y es un inconveniente. Pero de todos modos, cuando entraba aquí al cementerio, pues una de las palmeras que cayó partió parte de la estructura de la urna, y entonces esto conllevó a que el sacerdote dijera que era un castigo del cielo, ¿no? Aquí siempre caían rayos, por eso esas palmeras que siempre han estado en el cementerio, pues una de esas hojas cayó y partió parte. Parte de eso formó un escándalo, cosa que preocupó mucho a Rómulo, pero los carpinteros que habían en la época de Rómulo se reponer el vidrio, lo reponemos, y entonces doña Leonor siguió en su perito normal y fue enterrada en este mausoleo que es de la familia de Rómulo Anselmi. Ella después ella había tenido un hijo que no sé dónde reposará, si está de aquí o murió aquí en esta ciudad o se fue de acá, pero aquí está Leonor Masei de Anselmi, la única mujer que ha sido enterrada en una urna de cristal en esta ciudad. Y cuando hacíamos referencia a la columna de arriba es porque eso forma parte de otra historia, pero ya no hay nadie enterrado. Mucha gente opina de que hay gente, no, allí no hay nadie. Doña Leonor está aquí. Eso es una cuestión que podemos contar a continuación. El panteón de la familia Agüero Pérez nos recuerda que un familiar de ellos, una hija de José
Felipe Agüero falleció precisamente en el año de 1954 y era conocida con el nombre de Rita Alicia Agüero Pérez. Pues era una muchacha muy joven y, según tengo entendido, era muy simpática. Y por referencia de un familiar mío que la conoció y que fue de la época de ella, decía que a Rita Alicia muchas oportunidades se le presentó en sueños a muchos de sus compañeros y por ende decía que muchos de esos amigos de ella le pedían una oportunidad que les concedieran una gracia, una ayuda, y hay hasta testimonios de algunas personas que dijeron que sí, en efecto, a Rita Alicia se les había aparecido y había hecho ayuda a esta persona. Una persona que vive muy cerca del cementerio me contaba que en una oportunidad, no soy escéptico en esas cuestiones, pero decía que en una sesión espiritista habían llamado a la chica y ella se había presentado a través del medio y había hecho unas recomendaciones, pero eran de cosas de muy buen tipo, no era nada absolutamente malo, pero no quiso hacer más comentarios porque eso no conlleva nada bueno. Pero de todos modos sabemos que, y con gran respeto, Rita Alicia Agüero pues descansa aquí, que fue una chica que vivió en Colombia y falleció en ese año de 1954, estaba muy joven. Más adelante seguiremos con otras personas que descansan en este cementerio. Esta es la parte final del cementerio viejo. Luego viene lo que llaman la Viña del Señor, que es una parte de jardines diferentes a las estructuras que tenemos acá. Este cementerio, cuando fue diseñado, fue hecho por la municipalidad, el trazado de las calles y las avenidas como tal. Pero la parte de tumbas y sepulturas es más o menos un poco más de la mitad del cementerio en sí, en su extensión. Y esta parte acá generalmente no tiene sepulturas o sepulcros hechos abajo. El día viernes pasado enterramos acá a un gran amigo, a Melquiades Durán, mejor conocido como el Paisa, y quien lo trajimos y lo enterramos en este sitio. Y aquí pues no hay este tipo de sepulturas y el sepulcro se puso en tierra normal porque no se han hecho las fosas respectivas. Pero de todos modos le dimos santa sepultura y descansa en paz a nuestro gran amigo el Paisa, que falleció y quien vivió en la carrera 5 con calle 2 en la esquina, en una bodeguita que tenía allí, y lo trajimos hasta su última morada. Pero aquí esta parte nunca se tecnificó en cuanto a las sepulturas, generalmente están enterrados en tierra normal. Siguiendo con estos relatos, vemos algo muy interesante. Estamos en la tumba de un chico que nació y murió en este pueblo. Se trata de Marco Antonio Gabaldón Pulido, quien nació en el año 61 y murió en el año de 1979 a la edad de 18 años. Mucha gente conoce ya la historia de Marco Antonio Gabaldón, quien falleció trágicamente. Pero no vamos a hablar de la tragedia, vamos a hablar más bien de lo que hizo Marco Gabaldón, con todo el respeto que merece él y su familia, y es porque él fue uno de los promotores en el deporte, también en los grupos de rescate, en el cuerpo de bomberos. Tuve una persona muy preocupada por él y le gustaba el basquetbol. Y esto conllevó a que cuando se construyó en la época de Carlos Andrés Pérez el gimnasio cubierto que está en la calle 3, se determinó que el nombre que debía llevar era el de este muchacho, en primer lugar porque dejó una huella en nuestra ciudad, entre todos sus amigos, y había que rendirle un homenaje, ya que había sido forjador en el deporte, parece que se destacó mucho en el basquetbol, y también tuvo inclinación en aspectos sociales, como dice que referíamos, la banda ciudadana, el cuerpo de bomberos, grupo de rescate y otras cosas que formaron parte de esta ciudad cuando estaba este muchacho en vida. Con todo respeto para la familia Gabaldón, desde el cementerio municipal de Ayacucho. Un colonense que dejó hondas raíces en toda la sociedad de nuestro pueblo fue Celecio Maldonado. Y lo recordamos porque fue integrante de aquel grupo que se llamó el Comité Pro Cultura y del cual se editó el periódico El Colonense, que durante muchos años fue el órgano divulgativo de nuestra ciudad en compañía de El Mundo Pacheco Vivas, Gerardo Pacheco Vivas, Blanca de Maldonado, Defendente Mazaí, Ubaldino Ramírez, toda esa gente que integraron el periódico El Colonense. Pero hay una placa muy especial en la tumba de Celecio Maldonado. Y decimos en un programa anterior porque Celecio fue hijo de Pedro María Maldonado, que fue aquella persona que se preocupó como dentista en sus épocas de los días sábados, que hacía esas funciones, pero fue carpintero de profesión, el papá de Celecio. Dice que murió en el año 72 y los mismos compañeros de Celecio mandaron a imprimir esta placa que dice quién fue Celecio. Fue un colonense integral.
Se sentía en lo más íntimo de su ser cada hombre y cada cosa de su lar nativo. Siempre vivió fuera de nuestra ciudad, pero siempre tuvo un gran recuerdo para Colón. Como soñador soñaba con hacer de Colón otra tierra que irradiara la luz al resto del país. Y como poeta, sus versos son un canto al amor y a la eternidad. Dice, viviremos la vida que no muere por encima de esta muerte que sí nos hiere. Esos son parte de los poemas que interpretaba Celesio Maldonado. Con gran recuerdo para la familia Maldonado, pues, esta despedida que tuvo Celesio como un hijo muy primordial en nuestra ciudad. Y por aquel recuerdo que dejó con el Comité de Cultura los reinados de belleza que se hacían en esta oportunidad y el periódico El Colonense. Más adelante seguiremos. Cuando hablamos de obras de arte en nuestros cementerios, el de San Juan de Colón no se queda atrás. Y por eso vemos en el Panteón de la Familia Morales Méndez Uzcategui una réplica de La Piedad, obra del pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti, quien fuera el que pintara en una oportunidad la Capilla Sixtina del Vaticano. Y que esto, como una réplica de esa Piedad, podemos verlo como una obra de arte en nuestro cementerio. Pero también tenemos otra obra de arte en la familia Vivas Morales, que es un momento en que a Jesús lo bajan de la tumba, a Jesús lo bajan de la cruz y la Virgen lo tiene en sus brazos. Estas son las obras de arte que deben conservarse en los cementerios como patrimonio cultural de estas esculturas tan maravillosas que tenemos en nuestra ciudad, y que el municipio y la misma gente que trabaja en este cementerio deben preocuparse del cuidado y la custodia de las mismas obras. Más adelante seguiremos con otro relato. Cuando hablábamos de los jardines del cementerio decíamos que estas figuras geométricas que hicieron de cemento no están hechas a capricho, tienen un alineamiento perfecto. Y es porque antes del año 1926, Leonor Mazzei de Anselmi fue una mujer preocupada por el cuidado y custodia de los jardines de este cementerio. Y en esa oportunidad que no estaba hecha esta estructura, esto era de tierra, y decidió, en compañía de otras mujeres de la sociedad colonense, como era Lola Pérez, Rosa Pérez de Gil, la familia Justi, la familia Paulini y otras familias de acá, incluyendo los Celis, decidió reunirse y entonces hicieron algo llamativo. Se repartieron los jardines del cementerio entre familias para poder hacer unas jardinerías acordes con el sitio en que se está. Y es por ello que estas familias contribuyeron a demarcar parcelas a lo largo, en esta forma longitudinal que vemos hoy en día, y entonces allí se sembraron cantidad de matas y de plantas y de flores y de todos los tipos. Gonzalo Justi fue un colonense que murió hace unos años, y él me contaba que con doña Ana Justi, que era su mamá, él venía y le ayudaba a trasplantar a doña Leonor y a la Chosomos y a todas esas personas que estaban, Julita Anselmi, venían para adornar los jardines de y podemos decir, decía Gonzalo, que era tan bello los jardines que tenía el cementerio de las propiedades, que hasta unas flores que son muy extrañas porque no son de aquí, como los tulipanes se sembraron en esto, los tulipanes son holandeses. Y es por ello de que cada persona que delimitó su parcela como jardín, le ponían una tabla el nombre de la familia. Y entonces, como don Rómulo Anselmi pues tenía bastante dinero, pues él decidió no colocar una tabla de madera porque se iba a podrir con el tiempo, sino que mandó hacer esta columna en conmemoración a que este era el jardín que le correspondía a doña Leonor. Y por eso aparece en esta columna piramidal. En 1926 instalaron esta tumba. Doña Leonor Mazzei de Anselmi murió posteriormente en el año de 1929, como veíamos en el panteón de la familia Anselmi Mazzei. Y es por eso de que aquí no hay nadie enterrado. Vamos a despejar esa duda, que mucha gente dice que estuvo aquí enterrada. No, aquí está, esto es conmemoración de que ella fue la promotora de los jardines que se establecieron para esa fecha aquí en el cementerio municipal. Dentro del cementerio hicieron historia como Luis, el general Eloy Enrique Santander, quien falleció de un disparo de pistola por allá en los años 17,
cuando fue asesinado en la calle Colón. Estaban haciendo tiro al blanco hacia la cruz de la iglesia y algún enemigo de él que tenía en eso, porque ya no había mucha luz en la calle, pues le dieron ese tiro de gracia y murió y está enterrado acá. Pero una de las personas que quiero destacar, y estábamos buscando la tumba y no la conseguimos, fue un personaje de Colón que verdaderamente vale la pena mencionar. Se trata de Julita Anselmi Márquez, hija de doña Ramona Márquez de Anselmi. Y es que Julita se destacó durante toda la vida como una persona de mucha prestancia en nuestra ciudad. Julita era la persona que si venían un presidente de la República, un gobernador, algún obispo, un sacerdote nuevo, había que hacer una recepción, un banquete, y generalmente Julita era la persona encargada para que esto funcionara. Y cuando se buscaba a Julita Anselmi para hacer estos preparativos, las cosas funcionaban muy bien, porque era una persona muy cuidadosa. También Julita se desempeñó en época de la Junta de Gobierno, cuando Edmundo Pacheco Vivas estuvo de presidente encargado del Consejo Municipal. Ella también formó parte del Consejo Municipal de la época, porque era una persona que en relaciones públicas conocía bastante de esto. Aunque no era una persona estudiada, era una persona muy educada y muy leída y muy bien hablada. Recordamos de Julita Anselmi, que participó también en el comité que organizó los 125 años del municipio de Ayacucho en época de Eustacio Corredor, quien fue el presidente del consejo del momento. La integraron junto con don Guillermo Márquez Cantor, Porfirio Arellano, Luis Humberto Paz Quintero y un señor de apellido Castro, Ramoncito Sánchez, quien se desempeñaba como secretario de la prefectura. Y es que Ramoncita, cuando se habla de ella, recordamos, aparte de esa personalidad que tenía, porque era una mujer muy elegante, muy altiva, muy bien vestida, y bueno, al final de su vida murió en la pobreza, en un estado paupérrimo, de descuido y abandono, porque no tenía otros familiares que la atendieran directamente. Pero recordamos de esta familia Márquez, porque en su casa, en compañía de doña Ramona, que era su mamá, preparaban la dulcería criolla más exquisita que hemos tenido en este pueblo, porque recuerdo muy bien los dulces que hacían la señorita y su mamá en aquella casa donde vendieron también estampillas, que quedó en la carrera 6, entre calles 5 y 6, frente a la Casa Amarilla, que hoy es propiedad de la familia Arellano Mora. En otros programas tal vez destacaremos otras anécdotas y presencias de gente que está en el cementerio y que ha dejado mucha historia. Uno de ellos es uno de los que trazaron las calles junto a José Amando Pérez, quien también reposa en este cementerio. Aquí también reposan los restos de José Dolores Roa, quien fue el hombre que enterró el Samán en 1892. Y cuando hablamos de José Dolores Roa en la casa de Altillo de la calle de Mosquero, podemos decir lo siguiente. José Dolores Roa construyó esa casa en 1917 y después de muerto él y su esposa María Antonia Mora, pues quedó allí una hija, era Loló. Y Loló fue la última hija del matrimonio de don Dolores Roa. Y en aquella oportunidad en la casa le acompañaba una criada que durante muchos años, toda la vida vivió con ellos, quien se llamaba Doralisa y la conocimos cariñosamente con el apodo de Tata. Y una de las sorpresas que nos llevó fue la muerte de Loló. Porque el día que murió, un familiar de ella, como fue Rafael Arellano Mora, fue a ver a su tía que estaba enferma. Y resulta que se consiguió con la sorpresa de que la señorita había muerto. En búsqueda de llamar a la funeraria y buscar una ropa para cambiarla y ponerle un traje para meterla dentro de la urna, fue a buscar a Doralisa, quien era la criada, con la sorpresa que cuando la tocó, Doralisa también había muerto. Aquello contrajo de que, en la consecuencia de que hubo que hacer un velorio doble en esta misma casa y un entierro el mismo día de las dos personas. Por aquellas cuestiones de que la gente dice, bueno, pero este era el sirviente. No, no era el sirviente, era una persona ya formada parte de la familia. Pero por razones de principio, Rafael dijo que cuando se enterraran las dos personas, él quería que Doralisa estuviera en la parte alta del sepulcro, de la tumba, y que a la patrona pues la pusieran en la parte de abajo. Algo así como caprichosamente, como para decir, bueno, ya el sirviente por lo menos está encima de sus patrones. Pero coincidencia, las dos urnas eran iguales, del mismo tamaño. Pero cuando fueron a meter a Loló en la parte de abajo, por cuestiones de construcción de la sepultura, no cupo exactamente la urna.
y entonces hubo que meterla por consecuencia en la parte superior, y la de la criada hubo que meterla en la parte de abajo. Total que no se cumplió ese principio que quería Rafaelito Arellano Mora, pero de todos modos descansaron el mismo día en la misma tumba, tanto la patrona como su criada, que estuvo desde muy niña en esa casa y que recordamos porque fueron vecinos de nuestra casa. Más adelante seguiremos con otras historias y es posible que hagamos otro programa donde vamos a enfocar algunos aspectos muy relevantes de nuestro cementerio municipal, que hoy en día ya está conformado por el cementerio viejo y la parte del jardín del recuerdo, que está en la parte oeste de nuestro cementerio y que está en proceso todavía de construcción. Señoras y señores, desde el cementerio municipal de Ayacucho, en la ciudad de San Juan de Colón, en el estado Táchira, hemos llevado hasta ustedes un programa con todo el respeto que merecen las familias y las personas que descansan en este Campo Santo. Y hemos querido con eso contar algunas historias y anécdotas que forman parte del patrimonio de nuestra ciudad, como un recuerdo a aquellas personas que de una u otra manera han hecho realidad este Campo Santo. Habló para ustedes Hernán Ramírez y muchas gracias.